Hoy nos toca ver el estudio Llamados a la Comunión. ¿Cómo restaurar mi comunión con Dios? Qué tema tan interesante. Y muy actualizado, pastor, porque no es de antes que se haya perdido la comunión, de los tiempos antiguos, ¿no? O sea, personas que hemos visto en la Biblia que han perdido su comunión con Dios. Ahora, normalmente cuando hablamos de que una persona perdió su comunión con Dios, lo viene a reconocer cuando cayó en pecado. Sí. Y lo primero que una persona cuando cae en pecado, permanece en el pecado, vive en el pecado, cuando es confrontado, lo primero que dice es que hace tiempo perdí mi comunión con Dios. Y eso lo llevó a alejarse, a vivir en pecado. Mira, el Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué bonito. La comunión íntima de Dios es con aquellos que le temen. Pero fíjate, Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Ahora, qué interesante, porque muchas veces cuando evangelizamos, decimos, bueno, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Eso en cierta forma, bajo un término de evangelismo, está bien, porque nos dice que Dios anda buscando lo que se ha perdido. Sí. Pero este proverbio nos dice que Dios abomina al perverso, pero su comunión íntima es con los que le temen. Echa abajo ese pensamiento. Este es un pensamiento más concreto, Sí. donde Dios no está de acuerdo con aquellas personas que viven en pecado, pero su comunión íntima, por un lado, Salmo nos dice que son los que le temen, y Proverbio nos dice que son con los justos. Ahora, cuando uno es cristiano, ¿cómo tiene su comunión con Dios? ¿Cómo reafirma uno su comunión con Dios? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:16 nos dice que cuando participamos de la mesa del Señor, dice, cuando esa copa que bendecimos, esa copa es la comunión con la sangre de Cristo. Y ese pan que bendecimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Así que cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos teniendo comunión con Cristo, sí, con la sangre de Cristo, con el cuerpo de Cristo. Tenemos una comunión con Cristo cada vez que participamos de la mesa del Señor. Por eso dijo el Señor: hagan esto en memoria de mí. Y lo que mismo Pablo exhorta, pastor, cuando dicen no lo hagan de una manera indigna, sino escudriñen su vida, vean si todavía tienen esa comunión con Dios, para que puedan participar de una manera digna de la mesa del Señor. Así es, porque tener comunión con Dios, vaya, cuesta. Sí. Cuesta llegar al conocimiento de Dios, pero mantener la comunión con Dios es realmente ahí donde se ve el costo. Claro. Porque tiene uno que esforzarse para mantener, pero es tan fácil en cierta forma perder la comunión con Dios. A mí viene a mi mente dos reyes, pastor, dos reyes muy emblemáticos del pueblo de Israel. Por un lado tenemos al rey David, que en cierta manera él en su Salmo 51, él expresa que se siente alejado de Dios, pero también el mismo Salmo 51 nos dice que está buscando una restauración. Y él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Pero también tenemos el otro rey, el rey Saúl, sí, que vaya, en cierto modo uno puede decir, pues como que fue más grave lo que hizo David, pero el desechar la presencia de Dios, yo creo que es mucho más grave, ¿no? Y dice por ahí el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Otra versión dice: le preguntó Saúl a Jehová, y el Señor no le respondió en nada.
Y uno tiene que aprender, pastor, ¿por qué el Señor no responde? ¿Qué fue lo que llevó a Saúl a romper su comunión? Y podemos sacar muchas conclusiones, decir, fue esto, fue aquello, pero al final podemos entender algo. Su propio corazón se alejó de Dios, y ese es el detalle. Cuando el corazón del hombre, amando, como dijo el Señor Jesús, amando más este mundo, se aleja de Dios, y tristemente, vaya, se anestesia el corazón. Ya no me es familiar ir a orar, ya no me es familiar congregarme, ya no me es familiar leer la Biblia, pues ya no me es familiar orar. Entonces entendemos lo que le pasó al rey Saúl cuando clama a Dios y Dios no responde. Y esto me lleva a entender algo, que muchas de las veces puede pasarnos que perdemos nuestra comunión con Dios, y cuando viene un problema muy serio queremos orar y de repente, pero Dios no me responde. A la misma situación la pasó Job, pastor, allá en el mismo libro de Job, porque no podemos decir que solamente es un solo hombre el que vivió esto, Saúl, sino también el mismo Job. Allá en Job capítulo 30, versículo 20, dice de la siguiente manera: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Suena fuerte, pero es verídico, está en la palabra del Señor. Y muchas de las veces pasa en nuestra vida. No entendemos por qué a veces uno clama y no hay respuesta, y a veces entramos en ese automático de debo analizar mi vida, cómo estoy delante de Dios, o por qué no me responde el Señor. Qué impresionante esto, porque aún David, yo quiero decirte, aún David experimentó algo de esto, de que Dios de repente no contesta. Dice el Salmo 39:12: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Y él dice: Señor, oye, estoy llorando, estoy clamando y no haces nada, no me contestas. El Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Y entonces él se dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aún el mismo rey David. Aún David está diciendo: estoy abatido. Y en este momento mi pan es mis lágrimas, mi oración, pero Dios no me contesta. Y la gente todavía se jacta: pues no, que tenías mucha fe, no que Dios te escuchaba, y no es que eres el ungido de Dios. Y yo creo que uno necesita aprender a animar su corazón, echarse porras uno solo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Espérate, cálmate. Como el Salmo 103, ¿no? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y uno empieza a reactivar hablarse eso. Uno mismo. Bueno, inconscientemente, a pesar que uno puede decir: es que yo oro y Dios no me contesta, y clamo y Dios no me contesta, pero entre tanto lo estoy haciendo, termino platicando con Dios, porque al final de cuentas sí, Dios está ahí. El Salmo 63 dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he visto en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos.
Ahora, qué interesante esto que hace el salmista, porque al parecer está pasando por otro tiempo de sequedad. Dice, estoy como en una tierra seca y árida donde no hay agua. Un desierto. Pero cuando estoy pasando por una situación así, que no siento la presencia de Dios, yo necesito caminar el camino espiritual. Y Ahora, dice aquí, de madrugada te voy a buscar. Y pone en primer lugar una hambre para con Dios. a mí me llama la atención, pastor, porque muestra dos escenarios, ¿no? Un escenario de bonanza, y habla como te he mirado en el santuario, o sea, cuando las cosas están bien, pero también otro escenario donde cuando las cosas están mal, ¿no? ¿Sí? Y a pesar de que a veces uno hace las cosas, por ejemplo, viene a la congregación y de repente están los cantos pues, muy bonitos y uno levanta sus manos en adoración, uno también lo puede hacer en casa. Claro. Y cuando dice, pues estoy pasando, pero yo voy a alabarte, Dios, yo voy a bendecirte, voy a exaltar tu nombre, porque yo sé que tú estás aquí. Y uno, a pesar de que no lo siente, uno entra por convicciones. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve por emociones, sino por convicciones. Entonces, si el salmista está diciendo, yo te voy a buscar, porque quiero ver tu poder, quiero ver tu gracia, voy a buscar tu misericordia, me voy a humillar delante de ti. Bueno, tarde o temprano Dios va a contestar y Dios va a extender su mano de misericordia. Dice el Salmo 35, versículo 22, dice, tú lo has visto, Jehová, no calles. Y habla, el contexto habla de que los enemigos lo están apabullando, lo tienen azorrado a David. Y él dice, Señor, tú lo has visto, no calles. Y la pregunta es, ¿por qué a veces Dios calla en medio de las dificultades, en medio de las adversidades? Porque de repente uno dice, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde estás? Y Dios a veces, yo creo que Dios se queda callado. Guarda silencio, ¿no? Porque me viene a mi mente ahorita cuando Jesús está en el huerto, ¿no? O en la misma cruz, cuando clama, ¿por qué me has desamparado? En un sentido, no te siento. Y nos ha pasado, ¿no? En alguna estación de la vida hemos estado en ese mismo sentir de, ¿por qué si leo la Biblia? ¿Por qué si me congrego? ¿Por qué si hago esto, hago lo otro, aquello? ¿Y dónde estás, Dios? Pero como usted dice, pastor, es tanta la insistencia de un creyente que se mueve por convicciones que, aunque no lo sienta, ahí está Él. Así es como debe ser, ¿no? La vida del creyente. Sí, porque al final de cuentas, la realidad es que a veces Dios sí se queda callado. Sí. Lo experimentó Saúl, lo experimentó Job, lo experimentó David. Y David con todos sus salmos, y uno dice, qué hermosos salmos. Sí, pero unos salmos te dice, oh Dios, te clamo a ti, no me respondes. No te quedes callado, Dios, háblame. Sí. Qué situación, ¿no? La que vive. Hay otro salmo, el Salmo 83, dice, ¿por qué Dios se queda callado? Y nos habla de eso mismo, pastor. Dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Wow. Qué interesante. Wow. Qué interesante. Porque habla de un momento, ¿no? De cuando, pues al ver la dificultad y todo, Dios no emite palabra. Y el otro. Ahora, ¿qué hacer cuando Dios se queda callado, Mario? ¿Qué hacer cuando Dios se queda callado? Hay una historia, pastor, que a mí me llama mucho la atención. Viene ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y esa historia me llama mucho la atención porque, mire, hay un problema fuerte. Y es una mujer que tiene una necesidad. Por un lado, es una madre de familia y escucha hablar de un Cristo que anda haciendo milagros, anda haciendo señales, prodigios, sanando enfermos, pero nada más en un territorio, vaya, vamos a decirlo de esta manera, como que es territorial, nada más en el pueblo de Israel. Y diciendo, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel.
Pero esta mujer llega con una insistencia y empieza a decir: maestro, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Esto viene ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo del 24 en adelante. Marcos 7, del 24 en adelante. Y no es una enfermedad, no es algo tan sencillo. Tiene una hija poseída por un espíritu inmundo. Y dice el versículo 24, se fue allá a la región de Ciro y de Tidón. Pero dice, versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera el hijo de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ahora, qué interesante esto, pastor, porque la expresión del Señor Jesús no es muy noble, que digamos. Bueno, en Mateo 15, Ajá. lo hace más dramático todavía. Porque Mateo 15, si gustas buscarlo, versículo 21 en adelante, dice: y he aquí una mujer cananea que le salió en aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y mira lo que dice el verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. O sea, se quedó callado. Ella ve al maestro y le grita: hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está endemoniada. Y pero Jesús él callado. Se quedó callado. Ahora, encima de eso, la reacción de los discípulos, ¿no? Él callado, pero los discípulos alzando la voz diciendo: córrela, por favor. Córrela, porque está dando muchas voces tras nosotros. Ahora esto nos hace ver algo, pastor. Y habla como de un rechazo, o sea, ¿sí? Recházala, córrela, o sea, y el simple hecho de la figura que dice Jesús, ¿no? El de perrillos. O sea, y uno entiende que los perrillos, según el uso de costumbres y tradiciones del pueblo de Israel, pues eran los que estaban dentro del hogar, las mascotas, que son alimentadas por los amos. Pero ella le contesta con una fe: pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Y aquí podemos ver algo, pastor. Cuando Dios calla, es que hay un desafío a nuestra fe. Cuando Dios calla, es que debemos aprender lo que dijo el rey David, ¿no? Esperar en Dios. bueno, porque el Señor le dice a la mujer, dice: oh mujer, grande es tu fe. Sí. Hágase contigo como quieras. Y luego dicen para testimonio: y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, cuando Dios no emite palabra, cuando Dios no habla, hay un desafío a nuestra fe, el saber esperar, porque muchas de las veces la respuesta de Dios no viene al instante. Hay que saber esperar en el Señor. El salmista lo leíamos, lo leía usted: pacientemente esperen en el Señor, y bueno, pues Él atiende mi llamado. Y lo que estamos viendo con esa mujer es de un desafío tan tremendo a la fe. Por un lado, un rechazo, y otro lado, Jesús no emite palabra, córrela de aquí. La expresión o sea, lo que dice aquí: no está bien tomar el pan de los hijos y aventarlo a los perrillos. Yo creo que eso ella lo iba atesorando, como diciendo: bueno, ¿qué le contesto? Y es un desafío a nuestra fe, el cuando Dios no emite palabra. Ahora, porque eso es muy, muy importante, ¿qué es más importante? Vaya, ¿mi orgullo o mi necesidad? Y yo creo que es la necesidad. Ella puso por encima de su orgullo, puso su necesidad. Porque unos dicen: no, hombre, no me contesta, me paro y me voy. No, me están corriendo. Pues uno dice: de mejores lugares me han corrido. Ahora, que me menosprecien y me digan perrillo. Esto está fuertísimo. Sí, cuando ponemos por encima el orgullo, ¿no? Pero cuando vemos la necesidad, que la situación es: ¿quién puede sacar un demonio? Solamente el Señor. ¿Eh? O sea, porque no es cuestión de darle una medicina. No es cuestión de darle un tranquilizante, sino está endemoniada.
Ahora, lo que usted menciona, pastor, ahorita, y lo dijo más atrás también, no es mis emociones, no es mis sentimientos, sino mis convicciones. Claramente ella, si se deja llevar por las emociones, me corren, me menosprecian y me insultan, pues me voy. Pero no se trata de emociones, sino que su fe, convicciones es, tengo una necesidad y el único que me puede ayudar es el que y está yo aquí. creo que ella ha de haber pensado, yo no me voy sin mi milagro. O sea, yo voy a insistir. Vaya, aunque me corran, no me voy, aquí me quedo porque quiero recibir de Dios. Sí, y al final uno tiene que aprender a esperar en el Señor, que cuando el Señor no emite palabra, cuando calla, es porque hay un desafío a nuestra fe. Hay otro versículo, pastor, que quiero leer en Éxodo 17. Dice de la siguiente manera, es la figura del pueblo de Israel cuando sale agua de la roca. Y dice el versículo 6, Éxodo 17:6, he aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, qué impresionante esto, porque es una piedra, una roca. Una roca sólido, o sea, y le está diciendo, golpearás la piedra. Pero hay otro versículo para poder ahorita estarlos comentando. El otro es en Números 20. Y dice literalmente lo mismo, pero ahora ya no es la misma expresión. Ahí en el versículo 8 dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano. Y ahora es, habla a la peña a vista de ellos. En el primer versículo es, golpea la peña. En el segundo es, solamente háblale a la peña. Y esto nos hace entender algo, pastor. La peña, cuando la golpea la roca, es el sacrificio de Cristo. Es una figura del sacrificio de Cristo. Y cuando es háblale a la roca, es la comunión con el Espíritu. O sea, no necesitamos golpear, no necesitamos hacer, sino es solamente... Bueno, volver a crucificar a Cristo. No es eso, sino es hablarle. Vaya, tenemos libre acceso a la presencia de Dios, podemos restaurar nuestra comunión, porque ahora es, háblale a la roca. Ahora, viene a mi mente esto, pastor, no quiero forzar la escritura, pero viene a mi mente esto, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, ya siendo David rey, dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y dicen, sí, está Mefiboset. Ahora, Mefiboset es de linaje real, pero no está viviendo como debería estar viviendo. Y nos dice que está en Mefiboset, o sea, alejado de lo que, como él debería vivir. Pero lo que me llama la atención es que David lo manda a traer y dice, comerás como uno de mis hijos a la mesa del rey. Y yo puedo entender y no quiero forzar, pero creo que así Dios nos trajo, ¿no? De las tinieblas, de lo malo, aún conociendo, haciendo cosas de maldad, viene y nos restaura para volver a estar a la mesa del rey. Ya no es golpea la peña, ahora es solamente háblale a la peña. Ahora, a mí me viene a la mente este pasaje que Jesús en una fiesta, él se para y grita, el que tenga sed, venga a mí y beba. Ajá. De su interior correrán ríos de agua de vida. Y dice ahí, esto dijo hablando del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones por medio de la fe cuando recibimos a Cristo. Así es. Y cuando recibimos a Cristo pasa esto, que Dios nos restaura y nos pone en la condición de hijos, Ajá. en la calidad de hijos. Y podemos estar a la mesa comiendo pan de los hijos y no buscando migajas. Como los perrillos. ¿Sí? Ahora, qué interesante esto, porque hoy ya la puerta de la evangelización ya se abrió. Ya no es las ovejas perdidas de la casa de Israel, No, sí, es no la es- evangelización del mundo. Sí, la evangelización global. Y ahora es a través del Espíritu Santo que podemos, para restaurar nuestra comunión con Dios, Jesús está diciendo, háblale a la roca.
Ya no la golpees. ¿Sí? Habla. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque así les voy a enviar al otro consolador que estará con ustedes y en ustedes. Háblale al Espíritu Santo y Él te va a hablar. Parece tan sencillo, pero tan complicado al mismo tiempo, como hablarle a una roca y que de la roca salga el agua. Porque al ojo humano es pues una roca, ¿no? Sí. Pero hablarle al espíritu, algo que, vaya, la palabra de espíritu es neuma, aire, o sea, no verlo, pero sí sentirlo. Y como usted lo dijo, no es sentimientos, es convicciones. No lo veo, pero sé que ahí está. Entonces, qué importante es, a pesar de que pueda alguien tener su comunión rota con Dios y que necesita una restauración en su comunión, la Biblia nos dice algo muy simple. He aquí, estemos a cuentas, le confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, nos limpia, nos perdona. Y si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo mal. Y empezamos una vez más a tener comunión. Y Juan nos dice, y si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no pierdas tu comunión con Dios. Y si ya perdiste tu comunión con Dios, pídele perdón a Dios y deja que Dios restaure tu vida. Vamos a hacer una oración de restaurar la relación con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, y hoy venimos delante de ti. Señor, si hemos cometido alguna falta, algún pecado delante de ti, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos redarguya, porque, Señor, es mejor, mi Dios, tener comunión contigo y no vivir una vida alejada de ti. Que podamos venir a la mesa, Señor, y sentarnos contigo, mi Dios, como esos príncipes, como esos hijos, y no estar alejados de la gracia. Señor, si alguien, Padre, ha cometido alguna falta y se siente alejado, que ha perdido la comunión, que pueda volver, Señor, y solamente confesar, porque tu palabra dice que aquel que confiesa su falta, hay una restauración. Señor, trae convicción, Señor, al corazón, para que pueda haber restauración y que el día de mañana pueda sentirse uno más en la mesa del Rey. En tu nombre damos gracias, Señor. Amén. Y recuerde, no descuide su comunión con Dios. Que Dios le bendiga ricamente.